Nos han llegado desde el antiguo Egipto las enseñanzas básicas y secretas, que han influido tan fuertemente en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante los siglos enteros. Egipto, el pueblo de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todos los pueblos han obtenido las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia, Roma y otras culturas no menos importantes se aprovecharon con toda libertad de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis. Enseñanzas que solo eran transmitidas a los que estaban preparados para participar del secreto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los grandes adeptos y maestros que nadie ha superado, y que rara vez han sido igualados en los siglos que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la casa de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas del templo entraron todos los neófitos que, transformados más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el valioso conocimiento que poseían y deseando que participara de él todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. No hay ningún estudioso del ocultismo que pueda dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos grandes maestros de Egipto. Pero hubo uno entre todos estos adeptos al que los demás llamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que se le puede llamar así a un ser semejante, vivió en Egipto en los inicios de la cultura y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trimegisto. Se le consideró el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Se han perdido para la historia los detalles de su vida, debido al largo tiempo que ha transcurrido desde entonces. No se conoce la fecha de su nacimiento, de su última encarnación en este mundo, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes que Moisés. Los expertos en la materia lo consideran contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se ha llegado a afirmar que Abraham obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que tenía. Cuando habían transcurrido muchos años después de su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años. Los egipcios hicieron de él uno de sus dioses y le pusieron el nombre de Tot. Tiempo después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante siglos llamándolo el inspirado de los dioses y agregándole a su antiguo nombre Trismegisto, que quiere decir 3 veces grande. Todos estos pueblos antiguos lo reverenciaron y su nombre fue sinónimo de fuente de sabiduría. Todavía ahora en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, oculto, etc. Esto se debe a que los hermetistas han guardado siempre en riguroso secreto sus enseñanzas. Si bien en ese tiempo ellos no conocían aquello de no echar perlas a los cerdos, siguieron su norma de conducta particular que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas les son tan familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya utilizadas muchos siglos antes de la era cristiana. Con esta peculiaridad que ha caracterizado siempre a los hermetistas de velar cuidadosamente la verdad, aún en nuestros días, las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los pueblos y en todas las religiones, pero nunca identificadas con alguien en particular o con alguna secta religiosa. Esto se debe a la forma en que los antiguos instructores hicieron sus prédicas para evitar que la doctrina secreta se convirtiera en un credo. Lo sabio de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y sus conocimientos se perdieron debido a que los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, teniendo como consecuencia inmediata que se perdiera toda su sabiduría y terminara por transformarse una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien ultrajó la filosofía al mezclarla con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a caminar a tientas durante innumerables siglos sin que hasta ahora haya reencontrado su camino.
Se observa actualmente que la Iglesia cristiana está otra vez luchando para acercarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre han surgido unas cuantas almas que mantienen viva la llama, alimentándola cuidadosamente sin permitir que se extinga su luz. Gracias a esos corazones decididos y a esas mentes extraordinarias, tenemos la verdad aún con nosotros. Mas esta no la encontramos en los libros, ya que ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si en alguna ocasión se escribió algo sobre ella, su significado fue velado cuidadosamente con términos de astrología y alquimia, de tal forma que solo los que poseían la clave podían leer correctamente. Esto fue necesario con el fin de evitar las persecuciones de los teólogos en la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días es difícil encontrar libros valiosos de filosofía hermética, puesto que la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que nos puede abrir las puertas de todas las enseñanzas ocultas. En los tiempos remotos existió una recopilación de ciertas doctrinas herméticas, que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta, y que habían sido, hasta entonces, enseñadas del instructor al discípulo, recopilación que fue conocida bajo el nombre del Kybalión, cuyo significado exacto se perdió durante cientos de años. No obstante, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos, las comprenden y las conocen. Estos preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Eran, simplemente, una serie de máximas y axiomas que luego los iniciados explicaban y ampliaban. Estas enseñanzas constituyen básicamente los principios de la alquimia hermética, la cual, en contra de lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales más que en de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más que en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que transformaba todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente entendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. Se invita a los estudiosos a examinar las enseñanzas herméticas tal como si fueran expuestas en el Kybalión, explicadas y ampliadas por nosotros que, si bien llevamos el título de iniciados, somos simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Aquí se transcriben muchas de las máximas y preceptos de el Kybalión, las cuales van acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a comprender estas enseñanzas con mayor facilidad al hombre moderno, teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y extraños. En esta obra se necesitan diversas máximas, axiomas y preceptos de el Kybalión. Esperamos que los escuchas saquen tanto provecho del estudio, como lo han sacado otros que han pasado antes por el mismo sendero, y que ha conducido al adepto desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de maestros, el 3 veces grande. Donde quiera que se hallen las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. Cuando el oído es capaz de escuchar, entonces vendrán los labios que habrán de llenarlos con sabiduría. Así que, de acuerdo con lo señalado, esta obra solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo y en reciprocidad. Cuando el novicio esté preparado para recibir la verdad, entonces, esta obra llegará a él. De esa manera, el principio hermético de causa y efecto en su aspecto de ley de atracción llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo.